Pasamos con un Araragi que estaba farmeando aura junto a Oshino y los brazos de Killshot. Sin embargo, había algo que no lo dejaba en paz. Derrotar a los 3 cazavampiros había sido demasiado fácil para alguien como él. Alguien sin entrenamiento, sin técnica y sin experiencia en combate. Esa duda le carcomía la mente. O ellos eran increíblemente débiles o él era demasiado fuerte. Oshino, como siempre, respondió con un poquito de esto, con un poquito de aquello. Pero Araragi no se quedó callado. Si eso era cierto, ¿cómo era posible que esos mismos cazavampiros le hubieran arrancado las extremidades a Killshot? Si un simple siervo como él pudo derrotarlo sin mucho esfuerzo, como una vampira de más de 500 años no pudo contra ellos. Oshino sin escapatoria terminó revelando la verdad. Cuando Killshot peleó contra ellos, no tenía su corazón. Ese corazón había sido robado por el propio Oshino en un momento de descuido de la vampira. La idea original era que Araragi y Oshino pelearan antes de devolvérselo, pero ahora ya no tiene sentido, así que se lo entregó y antes de irse le advirtió a Araragi que tuviera cuidado, ya que una vez conoces a una rareza es muy probable que te encuentres con otras en el futuro. Volvemos con Killshot, quien ahora con sus extremidades y su corazón recuperados no podría estar más feliz de ser un niño de verdad. Todo esto gracias a que dejaste tu like y tu suscripción, ¿verdad? Ya que si no lo sabías, si te suscribes al canal, la tula te crece 5 centímetros y tu tío te dejará de visitar en las noches para darte diamantes para el Free Fire. Y sobre todo lo más importante, la patrona y yo podremos comer. Pero aún le faltaba algo importante: devolverle la humanidad a Araragi. Antes de hacerlo, quiso compartir unas palabras. Durante 500 años, Killshot vivió peleando día tras día contra cazavampiros sin descanso, sin tregua y sin un solo respiro. Le contó que él era su segundo familiar y que lo único que compartía con el primero era el lugar de origen. En su juventud, Killshot viajó por distintos lugares y en un antiguo Japón conoció a un samurái increíblemente poderoso. Peleó a su lado durante años hasta que él, cansado de vivir tanto tiempo sin encontrar nada que le emocionara, ni siquiera buenos juegos en la Play Store, decidió inmolarse bajo el sol, todo justo frente a ella. Killshot quedó sola durante 200 años y su único recuerdo de aquel sirviente era una espada legendaria capaz de partir cualquier cosa sin siquiera cortarla. Aún así, por más que estuviera aburrida, todo cambió cuando conoció a Araragi. Nunca había visto a un chico lanzarse a los brazos de un vampiro moribundo solo para ayudarlo. Compartieron risas, un extraño momento de paz y un poco de felicidad después de tanto sufrimiento, bajo la lluvia en un edificio abandonado. Pero el hambre no perdona, así que antes de devolverle su humanidad, decidieron comer algo rápido. Araragi fue a la tienda y Killshot le dijo que estaría bien con lo que fuera que trajera, pero parece que Araragi no entendió muy bien esas palabras. Cuando regresó se encontró con algo que sabía que pasaría, pero no tan pronto. Interrumpió a Killshot en pleno antojito de medianoche. La vampira ni siquiera se inmutó, solo preguntó por qué no había traído al bocadillo de gafas y trenzas. Araragi entendía que la situación no era mala, era peor. Todo estaba pasando demasiado rápido y mientras Killshot disfrutaba de su presa, él no sabía qué hacer. No quería que hubiera más víctimas, porque eso podría incluir a Hanekawa o incluso a sus hermanas. Y lo peor era que si esto seguía así, tarde o temprano él también terminaría sucumbiendo al hambre. Aunque Araragi necesitaba ayuda profesional, decidió llamar a alguien mejor. Y aunque le había dicho cosas feas a Hanekawa, esto no podía quedarse así. Le pidió, casi rogándole, que fuera a verlo, porque necesitaba un consejo millonario. Apenas llegó, Hanekawa empezó a molestarlo. Que citara a una chica a altas horas de la noche en la bodega de una escuela abandonada sonaba a que él tenía otras intenciones. Sonaba que los dos aplaudirían sin las manos. Araragi, por supuesto, se hundió un poco más en su miseria. Volviendo al tema, Hanekawa le explicó que todos esos sentimientos que estaba experimentando eran algo contra lo que tenía que luchar, pero eso solo lo hacía sentir peor, porque Hanekawa siempre había sido demasiado buena con él. Lo apoyaba, lo escuchaba, lo entendía y aún así él estaba atrapado en un dilema imposible. La persona que murió a manos de Killshot era, según Hanekawa, parte del curso natural de las cosas, igual que cuando una persona come cerdo o pollo. Es algo inevitable. Araragi pensó que lo mejor sería acabar con todo esto él mismo,
pero Hanekawa lo detuvo. Le dijo que intentar borrar un pecado con otro solo acumulaba más pecados. Incluso añadió que si Araragi perdía el control, no le molestaría ser víctima de él, porque así era el curso natural de las cosas, y morir a manos de un amigo no le desagradaba del todo. Pero si él decidía hacer lo correcto, entonces debía hacerlo con todas sus fuerzas, y sobre todo, no morir. Araragi entendió que todas las opciones para detener a Kiss Shot estaban muertas o fuera de la ciudad, así que decidió que él mismo lo haría. Como su familiar sería quien la detuviera. Su expresión cambió por completo, ahora estaba decidido. Y justo en ese momento, Araragi pidió un último favor. Como último favor, le pide tocar sus pechos, y su maravillosa excusa es que es tan virgen que las dos grandes razones para pelear contra Kiss Shot lo distraerán de su deber divino, debido a que nunca ha visto unos y mucho menos el tocarlos. Contra todo pronóstico, Hanekawa aceptó, pero con condiciones. Le pidió que se diera la vuelta mientras ella se preparaba mentalmente. Cuando estuvo lista, Araragi dudó tanto que terminó pidiéndole que levantara las manos y que repitiera que daba su consentimiento y que confirmara todo otra vez por si acaso. Pero Araragi sigue sin estar satisfecho, empezando a jugar con la mente de su presa diciéndole que le diga qué quiere hacer exactamente, hasta que tuvo una epifanía y un momento de iluminación, que quizás sus padres lo habían traído al mundo solo para este momento, y justo cuando parecía que la escena iba a escalar, no pasó nada. Si se preguntan, sí, esta escena era de importancia máxima para la trama, y si quieren agradecerle algo, agradezcanle al estudio Shaft por la animación, y a mí por traerles este momento a su cocina, a su sofá o a su cama. Dejando de lado el patrocinio y que Hanekawa estaba más que lista para ir más allá, le hizo prometer que no perdería. Pasamos entonces a Kiss Shot, quien se reunió con Araragi para decirle que entendía sus sentimientos y el final de Evangelion. Lo que no contempló fue que un ex humano otaku y tímido sintiera repulsión por la idea de comerse una persona. Aún así lo perdonó y le pidió que regresara a su lado para fundar Perú 2. Pero el hecho de que Kiss Shot se hubiera comido a alguien era razón suficiente para que Araragi decidiera enfrentarla. Aún así, Kiss Shot lo miró con una sonrisa burlona y le soltó que, si de verdad quería saber por qué la había salvado, era simple. Él habría ayudado a cualquiera que mostrara debilidad en ese momento. No lo dijo para obtener una respuesta, sino para molestarlo, y porque sabía que era verdad. Sin más opciones, Araragi inició una pelea a muerte de proporciones bíblicas, caos y destrucción, y un objetivo claro: si lograba derrotarla, podría recuperar su humanidad, pero el destino no se lo pondría fácil. Con una regeneración sobrehumana en donde aguantaría estar sin un bracito, una pierna o incluso la cabeza, Kiss Shot lo humilló una y otra vez, demostrando que en una pelea de resistencia Araragi perdería en cualquier momento, teniendo que cambiar de táctica, pero Kiss Shot mostraría habilidades que no parecerían de un vampiro. Pero como la obra no es mía, yo no digo nada. Mientras ambos luchaban, Hanekawa notó algo importante, corriendo hasta donde se encontraba Araragi. Sin embargo, Kiss Shot no iba a dejarla hablar tan fácilmente. Estando dispuesta a acabar con ella, Araragi se interpuso en un ataque dirigido hacia ella, aprovechando el momento para contraatacar y morder a Kiss Shot. Pero eso era exactamente lo que ella quería desde el principio, y mientras succionaban su sangre, su cuerpo comenzó a encogerse. Sin embargo, antes de acabar con ella, Araragi comprendió la verdad. Shot siempre había planeado morir. 500 años de supervivencia constante le habían desgastado este límite. Entonces, ¿por qué no murió cuando la encontraron en el metro? Fue por miedo, el miedo a la muerte que tienen todos los seres vivos. Temía desaparecer, temía ser olvidada. Pero ahora, después de todo, ya no le importaba. Le dijo que si él no acababa con ella, al día siguiente podría matar a 1000 personas más. Intentaba convencerlo de que la matara y pusiera fin a su sufrimiento, pero Araragi no podía hacerlo. Era demasiado para él. Sin embargo, había alguien que sí podía ayudar: Oshino Meme, quien observaba todo desde lejos. Araragi lo sabía y le pidió que se mostrara, dispuesto a pagar lo que fuera necesario para encontrar una solución que dejara a todos satisfechos. Pero Shino fue claro: eso era imposible. No existía una solución feliz. Lo único que podía hacerse era elegir la opción en la que todos quedaran infelices. Araragi debía absorber suficiente sangre de Kiss Shot para dejarla sin poderes, reducida a un cascarón vacío, y al no matarla, él seguiría
seguía siendo un vampiro, uno que se parecía a un humano, pero que ya no se quemaría con el sol. Quixote no quería ese destino bajo ninguna circunstancia, pero esta vez no tenía voz en la decisión, dándole un destino peor que la muerte. Con el tiempo, todo volvió a una especie de normalidad. Araragi regresó a su vida de estudiante, Hanekawa siguió siendo tan amable como siempre, y lo único diferente era que ahora Araragi debía alimentar a lo que quedaba de Quixote para que no muriera de hambre, haciendo un pacto donde si ella decidía morir hoy, él moriría hoy, pero si ella quería vivir un día más, él viviría un día más. Pero no se quejaba, después de todo era un final que no le desagradaba del todo.